Bien, vamos a continuar. En la clase de ayer definimos lo que es la estabilidad de un sistema autónomo y hoy vamos a continuar definiendo la estabilidad asintótica como tal. ¿Sale? Bien, decimos que un punto de equilibrio x e igual a cero de un sistema lineal e invariante en el tiempo eh, es asintóticamente estable si se cumplen dos condiciones. La primera es que el punto de equilibrio tiene que ser estable, tiene que cumplir la condición de estabilidad que vimos en el video anterior, y existe un escalar r mayor que cero finito, ¿sí? Tal que si la magnitud de la condición inicial es acotada, entonces en el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, eh, el, eh, el estado, ¿sí? El estado del sistema tiende a cero. ¿Sí? O en el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, el estado toma el valor de cero. ¿Sale? El estado del sistema tiende al origen, pues. ¿Sí? Es decir, la única manera en que la norma o la magnitud de este vector de estado sea igual a cero es que todos los elementos del estado sean cero. ¿Sí? Es decir, el sistema tienda al equilibrio asintóticamente conforme el tiempo tiende a infinito. ¿Sale? Es básicamente lo que está diciendo esta definición. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio será asintóticamente estable, el punto de equilibrio xy igual a 0 será asintóticamente estable si el punto de equilibrio es estable, es decir, cumple con la definición de estabilidad que vimos ayer, y por otro lado, existe un r mayor que 0, finito, tal que si la norma del estado, del vector de estados inicial, en el tiempo t igual a 0, es menor que r, entonces en el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, la norma 2 del vector de estado es igual a 0. En palabras llanas, lo que queremos decir es que si la condición inicial está acotada, entonces el estado tiende asintóticamente, conforme el tiempo tiende a infinito, al origen. ¿Sí? Tiende asintóticamente al, eh, tiende asintóticamente al origen. ¿Sí? Tiende asintóticamente a cero, pues,
cada uno de los estados del sistema tienden a cero. ¿Sí? La única manera de que la norma de este vector de estado sea igual a cero es que todos los elementos sean cero, pues. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo. Cuando decimos que tiende asintóticamente al origen, es que precisamente tiene una asíntota, las dinámicas del sistema tienen una asíntota en el origen, pues, ¿no? Pongámonos a pensar en el caso de en el caso del tanque, ¿sí? ¿Qué pasa si comenzamos las dinámicas del tanque en una altura definida y hacemos la entrada cero, hacemos el sistema autónomo de la entrada y el tanque comienza sus dinámicas en una cierta altura definida, ¿no? Una cierta altura mayor a cero, ¿no? Pues conforme el tiempo avanza, el tanque va a tender a vaciarse, ¿sí? Y asintóticamente, conforme el tiempo avanza, va a tender al cero, va a tender a la altura igual a cero, es decir, va a tender al origen, va a tender a una altura igual a cero. ¿Sí? Entonces decimos en ese momento que las dinámicas del tanque, aparte de ser estables, como comentamos anteriormente, pues también van a ser asintóticamente estables. ¿Sí? También van a ser asintóticamente estables porque esas dinámicas van a tender al origen de manera asintótica. ¿Sale? ¿Y cómo podemos verificar esto? Bueno, pues consideremos un sistema autónomo, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, las dinámicas del tanque. Sí, consideremos, por ejemplo, las dinámicas del tanque, ¿sí? Las dinámicas de nuestro tanque, que están dadas por la derivada de h respecto del tiempo va a ser igual a menos 1 entre AR por h de t más 1 entre A por Qin de t. ¿Sí? Para la altura inicial igual a una altura h0 mayor que 0, ¿no? Una altura inicial mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, las dinámicas van a ser autónomas de la entrada. Si Qin de t es igual a 0 para todo t mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces las dinámicas del tanque en ese caso están dadas por el cambio de la altura respecto del tiempo, pues va a ser igual a 1 a menos 1 entre AR por h de t para h de 0 igual a h0. Es decir, en este caso, cuando el sistema es autónomo, las dinámicas del tanque son exclusivamente excitadas por la condición inicial. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener aquí es la respuesta del sistema o la respuesta del tanque a entrada cero. ¿Sí? Y para resolver esta ecuación diferencial, claramente esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de la forma claramente esta ecuación diferencial tiene la forma de dh por dt más 1 entre AR por h de t igual a 0 y condición inicial h de t igual a 0 igual a h0, ¿no? Mayor que 0, ¿no? Es un valor mayor que 0, ¿no? Es decir, empezamos las dinámicas del tanque en una altura definida, ¿no? No está vacío al principio, pues, ¿no? Nuestro tanque, ¿no? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, pues podemos hacerlo por medio
Laplace, y entonces S por h de S menos h0, es decir, la transforma de Laplace de la derivada de h con respecto al tiempo, pues es S por h de S menos la condición inicial. Todo esto más 1 entre AR por h de S, y esto es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, S más 1 entre AR todo esto por h de S, pues va a ser igual a h0, ¿no? Y por lo tanto, h de S pues es igual a h0 entre S más 1 entre AR, ¿sí? Por lo tanto, la altura, la función h de t que cumple con esta ecuación diferencial, pues es h de t igual a h0 por e a la menos 1 entre AR por t, ¿vale? Y entonces, ¿qué condición se debe de cumplir para que la altura tienda a cero asintóticamente? Es decir, que cumpla con esta definición. Es decir, si la condición inicial está acotada, claramente la condición inicial está acotada porque la condición inicial toma el valor de h0 y h0 es un valor finito, entonces claramente la magnitud de la condición inicial está bien acotada y está acotada por el valor h0, ¿sí? Entonces, conforme el tiempo tiende a infinito, la magnitud del estado tiene que tender a cero. ¿Sí? En el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, la magnitud tiene que ser igual a cero, es decir, asintóticamente, las dinámicas del sistema tienen que tender a cero, ¿no? Y claramente un exponencial negativo, digamos que aquí me equivoqué porque aquí es h0 por e a la 1 entre ar, ¿no? 1 a la ar por t, ¿sale? No, sí está bien, no, sí está bien, no, sí está bien, sí es e a la menos 1 entre ar, perdón, sí está bien. Entonces, para que cumpla con esta condición, dado que la condición inicial está bien acotada, ¿qué condición debe de cumplir esta función h de t? Es decir, ¿qué condición debe de cumplir esta función h0 por e a la menos 1 entre ar por t para que tienda asintóticamente a cero? Claramente, si vemos este exponencial negativo tiene un asíntota en cero. El exponencial negativo claramente tiene un asíntota en cero, porque la gráfica del exponencial negativo, hay que recordar que la gráfica de un exponencial aquí pasa por 1 y el exponencial tiende a infinito para los números positivos y tiende asintóticamente a cero para los negativos, ¿no? Si esta es e de t, ¿no? O sea, la función e de t, ¿no? Pero claramente si nosotros podemos graficar una función que viene de más infinito y que tiende asintóticamente, y esta va a ser e a la menos t, ¿sale? Entonces, claramente aquí tenemos un exponencial negativo, y claramente en el límite, cuando t tiende a infinito de h de t, pues es igual al límite cuando t tiende a infinito de h0 por e a la menos 1 entre ar por t, ¿sí? Y eso, si tomamos el valor absoluto, dado que es un escalar, la función h de t es un escalar, entonces la norma 2 va a ser igual al valor absoluto, pues va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito del valor absoluto de h0 por e a la menos 1 entre ar por t.
y eso será 0 siempre que se cumpla ¿qué condición? Bueno, pues que efectivamente este exponencial sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si este exponencial siempre es negativo, entonces claramente en el límite cuando t tiende a infinito, el valor absoluto de h0 por e a la menos 1 entre ar por t, pues va a ser igual a 0. Pero se tiene que cumplir que este exponencial siempre sea negativo. En particular, dado que la superficie del tanque A es positiva y la resistencia de la válvula de salida también es positiva, pues 1 entre AR siempre es positivo. Y dado que el tiempo siempre es positivo, entonces el signo negativo aquí se va a respetar. ¿Sí? Entonces, claramente las dinámicas del tanque son asintóticamente estables. ¿Y eso físicamente cómo se verifica? Bueno, si el tanque comienza en una cierta altura, ¿qué es lo que va a pasar si el tanque lo hacemos independiente de la entrada? Pues se va a comenzar a vaciar, ¿no? Se va a comenzar a vaciar hasta llegar a 0. Entonces, claramente, las dinámicas del tanque son asintóticamente estables, ¿sí? Y aquí lo podemos observar. Claramente, menos 1 entre AR por T siempre es negativo, ¿sale? Siempre va a ser negativo. Entonces, este exponencial siempre va a tender a 0 asintóticamente, ¿sí? Siempre conforme el tiempo avanza, claramente ese exponencial va a tender al origen. Siempre va a tender al valor de 0, pues. ¿Sale? Entonces, claramente este sistema cumple con la definición de estabilidad asintótica, es decir, el tanque, las dinámicas del tanque son asintóticamente estables. Ya vimos que el tanque es un sistema estable, es un sistema estable de entrada acotada, salida acotada, y también es un sistema que es asintóticamente estable. ¿Sale? Cumple con la definición de estabilidad asintótica. Y claramente es estable porque si nosotros aplicamos una condición inicial acotada, la salida se mantiene acotada. ¿Sí? Es decir, la salida no, conforme el tiempo avanza en el límite, o conforme el tiempo avanza para todo t mayor o igual que 0, la altura del sistema no crece a más infinito, ni tampoco decrece a menos infinito, ¿no? Se mantiene acotado, y en este caso particular tiende a 0. Es decir, aparte de que es estable, también es asintóticamente estable. ¿Sí? Cumple con las dos definiciones, tanto de estabilidad simple como de estabilidad asintótica. ¿Sí? Ahora, en general, si recordamos cuál es la función de transferencia si vemos cómo es la función de transferencia de nuestro tanque con altura Qin de t y con salida h de t, pues nosotros vemos que, como lo vimos en clases pasadas, g de s es igual a 1 entre a, todo esto entre s más 1 entre ar, ¿no? Me parece que esa es la función de transferencia, ¿no? O es a. R entre ARS más 1. Entonces, sí. Sí es así, ¿no? ¿Sí? Bueno, verifíquenlo. Según yo, la función de transferencia es 1 entre A entre S más 1 entre AR. Chequen ustedes, por favor. Pero lo importante es que 1 entre AR es el polo del sistema, de este sistema dinámico, de este sistema de primer orden. 1 entre AR es el polo, perdón, aquí es menos, ¿no? No, sí es más, está bien. Sí. La ecuación característica está dada por S más 1 entre AR, y por lo tanto el polo del sistema es menos 1 entre AR. ¿Sí? Es decir, la ecuación característica es S más 1 entre AR igual a 0, y por lo tanto el polo,
Dado que es un sistema de primer orden, tiene un solo polo y ese polo está en S igual a menos 1 entre AR. Entonces, claramente el polo es menos 1 entre AR. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que el sistema será asintóticamente estable siempre y cuando la parte real de su polo, es decir, este polo para cualquier A y para cualquier R, siempre será real, siempre tendrá un valor real. Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que un sistema será asintóticamente estable, es decir, cumplirá con la definición de estabilidad y de estabilidad asintótica, siempre que la parte real de los polos sea negativa. ¿Sí? Si tenemos un sistema dinámico cuyos polos tengan parte real negativa, entonces el sistema será asintóticamente estable. Es decir, la estabilidad de respuesta a entrada cero será estable asintóticamente, ¿no? ¿Sí? Pero si recordamos la clase anterior, sabemos que un sistema será estable de entrada acotada a salida acotada si los polos tienen parte real negativa. Es decir, el sistema será estable a estado cero si los polos del sistema tienen parte real negativa. ¿Sí? Entonces, dado que esto es un sistema lineal e invariante en el tiempo, entonces la respuesta del sistema será la respuesta a entrada cero más la respuesta a estado cero. Entonces, dado que la respuesta a estado cero es estable de entrada acotada, salida acotada, siempre que los polos tienen parte real negativa o los polos se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo, pero también la respuesta a entrada cero es asintóticamente estable si los polos tienen parte real negativa, es decir, los polos se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo. Entonces podemos concluir que la respuesta de un sistema, o decimos un sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo, será estable, será simplemente estable, aunque digamos, la definición más, digamos, la definición más utilizada en ingeniería de control es la definición de estabilidad asintótica. Decimos que un sistema es asintóticamente estable, un sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo es asintóticamente estable o simplemente estable, si solo si todos los polos de la función de transferencia, todos los polos del sistema, ¿sí? O todas las raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa, o todos los polos del sistema, todos los polos de la función de transferencia del sistema se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo. ¿Sale? Entonces, pues la estabilidad de un sistema dinámico se puede caracterizar a partir de sus polos, ¿sí? De la forma que tienen sus polos. En general, ¿qué condiciones tiene que cumplir, un sistema dinámico para decir que el sistema es estable o es inestable? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación.
Bien, consideremos la variable compleja S igual a la parte real de S más J veces la parte imaginaria de S, donde la parte real es sigma y la parte imaginaria es omega. ¿Sí? Ya hemos discutido que la parte imaginaria nos dice la frecuencia natural no amortiguada del sistema, es decir, la frecuencia de las oscilaciones que presenta la respuesta del sistema, ¿no? Mientras que sigma nos da información sobre la estabilidad del sistema. ¿Sí? Entonces, el sistema lineal invariante en el tiempo será asintóticamente estable o simplemente estable. Digamos que la definición más correcta es hablar de estabilidad asintótica, pero podemos decir simplemente que el sistema es estable, ¿no? Entonces, un sistema será estable si todos los polos del sistema tienen parte real negativa. ¿Sí? Todos los polos, los n polos del sistema de orden n, del sistema lineal invariante en el tiempo de orden n, es decir, si tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo de orden n, entonces va a tener una ecuación característica de grado n y por lo tanto tendrá esa ecuación característica n raíces. Esas n raíces son los n polos del sistema. Entonces, si todos los polos del sistema tienen parte real negativa, es decir, sigma i es menor que 0 para todo i igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta n, ¿sí? Entonces el sistema será asintóticamente estable o simplemente estable. ¿Sí? De hecho, aquí debería decir para todo i igual a 1, 2, hasta n. ¿Sí? Si todos los polos del sistema, de la función de transferencia del sistema lineal invariante en el tiempo, tienen parte real negativa o se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo, entonces decimos que el sistema es asintóticamente estable o simplemente estable. Ahora, si hay algún polo que sea exactamente igual a 0, ¿sí? Si tenemos todos los polos del sistema con parte real negativa, pero hay un solo polo que sea exactamente igual a 0, entonces decimos que el sistema es marginalmente estable o marginalmente inestable. ¿Sí? Porque basta con una pequeña perturbación para desestabilizar el sistema o si el sistema es marginalmente estable o desestabilizar el sistema si el sistema es marginalmente inestable. ¿Sí? Por ejemplo, el motor eléctrico tiene un polo en 0. ¿Sí? Cuando consideran la salida como la posición del motor, claramente la salida crece y sigue creciendo, y entonces esa salida no está acotada. Entonces eso se ve, ese comportamiento se puede analizar simplemente viendo los polos del sistema y se ve claramente que uno de esos polos del sistema es igual a 0. ¿Sí? Entonces en ese momento decimos que ese sistema es marginalmente inestable. Es inestable porque, si se dan cuenta, conforme el tiempo avanza, ese estado en particular no tiende a 0, no está acotado, ni tampoco tiende asintóticamente a 0, sino que tiende a más infinito. Entonces decimos que ese sistema es marginalmente inestable. ¿Sí? Si por el contrario, al menos uno, con un solo polo del sistema, que tenga parte real positiva, entonces decimos que el sistema es inestable. Si con un solo polo que tenga con parte real positiva, absolutamente todo el sistema es inestable. O además, si tiene polos múltiples con parte real exactamente igual a 0, entonces también decimos que el sistema es inestable. ¿Sí? Si tenemos un sistema dinámico que tiene polos múltiples en el origen, ¿sí? Con parte real en el origen o con parte real exactamente igual a 0, entonces decimos que el sistema también es inestable. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, un sistema es asintóticamente estable si todos los polos del sistema tienen parte real negativa, es marginalmente estable o marginalmente inestable si todos los polos tienen parte real negativa, pero hay un polo que tiene
parte real igual a 0. Entonces decimos el sistema es marginalmente estable o marginalmente inestable. Y el sistema será inestable si al menos un polo, al menos uno de los polos tenga parte real positiva. Con un solo polo de los n polos, con un solo polo que tenga parte real positiva, el sistema ya es inestable. O que tenga polos con parte real igual a 0 de orden múltiple. ¿Sí? Si existen 2, 3, 4, 5, 6 polos con parte real igual a 0, el sistema es inestable. Ahora, ¿eso cómo lo vemos? Bueno, un sistema que es estable, pues es un sistema que si aplicamos una entrada acotada, la salida permanece acotada. ¿Sí? Un sistema es asintóticamente estable si, empezando en una condición inicial diferente de 0, pero acotada, el sistema tiende asintóticamente al origen. Las dinámicas del sistema tienden asintóticamente al origen. ¿Sí? Entonces decimos el sistema es asintóticamente estable. ¿Sí? Si el sistema, la salida del sistema, cuando aplicamos una entrada acotada, sus dinámicas tienden de manera progresiva a más infinito o de manera progresiva a menos infinito, entonces claramente la salida no está acotada. ¿Sí? Entonces el sistema es inestable, ¿no? O si al menos, o si uno de los estados tienden a crecer de manera progresiva a más infinito o a decrecer a menos infinito, decimos que el sistema es inestable, ¿no? ¿Sale? Pero eso lo podemos analizar simplemente observando los polos, ¿sí? La parte imaginaria me da información sobre la frecuencia de las oscilaciones de la respuesta subamortiguada del sistema, mientras que la parte real me da información sobre la estabilidad del sistema, ¿sí? Otra vez, si todos los polos tienen parte real negativa, el sistema es estable. ¿Sí? Si al menos existe un polo con parte real positiva, con un solo polo que tenga parte real positiva, el sistema completo es inestable. ¿Sí? Si todos los polos tienen parte real negativa y hay un polo que sea exactamente igual a 0, que la parte real sea exactamente igual a 0, entonces decimos que el sistema es marginalmente estable o marginalmente inestable. Pero si los polos con parte real igual a 0 son de orden múltiple, es decir, existen más de dos polos con parte real exactamente igual a 0, entonces decimos que el sistema también es inestable. ¿Vale? Muy bien, entonces, de tarea, verifiquen el modelo del el sistema masa resorte amortiguador y del motor eléctrico que ustedes han trabajado en sus prácticas. ¿Sí? Verifiquen esos sistemas, chequen el modelo que han estado trabajando en sus prácticas, tanto del sistema masa resorte amortiguador como del motor eléctrico, y verifiquen la estabilidad del sistema. ¿Sí? Recuerden, si todos los polos tienen parte real negativa, o si todos los polos se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo, el sistema va a ser asintóticamente estable. Si todos los polos tienen parte real negativa, pero existe un polo que tenga parte real nula, con parte real igual a 0, el sistema va a ser marginalmente estable o marginalmente inestable. ¿Sí? Y si tienen polos con parte real positiva, con un solo polo que tenga parte real positiva, o que tenga polos con parte real nula, con parte real igual a 0, exactamente igual a 0, pero de orden múltiple, es decir, muchos, dos o más polos con parte real nula, con parte real igual a 0, entonces también el sistema es inestable. ¿Sí? Entonces,